Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver en esta videoclase, vamos a hablar de los metales. Los metales es uno de los materiales de uso técnico que se utiliza habitualmente. Dentro de los materiales de uso técnico encontramos la madera, los plásticos y los metales. Los metales se vienen utilizando desde hace muchísimos años, hace miles de años, cuando estábamos en la edad de los metales. Primero fue la edad del bronce, después fue la edad del cobre y después fue la edad del hierro. Estamos hablando de que empezó esto 5.000 años antes de Jesucristo. Bien, los metales actualmente son muy utilizados, no tenemos más que echar un vistazo alrededor nuestro para ver que hay muchísimas cosas que se fabrican con metales. Es verdad que han sido desplazados por los plásticos, que son muy versátiles, y muchísimas cosas, muchísimos objetos que antes se fabricaban con metales, ahora se fabrican con plásticos, ya sean termoplásticos o termoestables. Pero bien, vamos a avanzar. Tenemos diferentes tipos de metales. Los metales férricos, que son aquellos que contienen hierro, llamamos metales férricos. Ferro significa hierro y por lo tanto son metales férricos todos aquellos que contienen hierro. Y luego tenemos los metales no férricos, que son todos los demás, que son aquellos que no contienen hierro. Y por otro lado vamos a distinguir también las aleaciones, que es la combinación de dos o más metales. Por lo tanto, metales férricos, los que contienen hierro; metales no férricos, los que no contienen hierro; y las aleaciones, que son la combinación de dos o más metales en distintas proporciones. ¿Cuáles son los metales férricos? Pues los metales férricos, como ya hemos dicho, son aquellos que en su composición química contienen hierro. Nunca se utilizan en estado puro, el hierro puro no se utiliza, sino que siempre contiene una pequeña cantidad de carbono. Y en función de la cantidad de carbono que contenga, hablaremos de hierro o de acero. Los metales férricos presentan algunos inconvenientes. Uno, ya sabemos que todos los metales son buenos conductores de la electricidad y buenos conductores de la temperatura, es decir, buenos conductores térmicos y eléctricos, pero presentan una baja conductividad eléctrica, es decir, a pesar de que son buenos conductores eléctricos, no se encuentran entre los mejores. Hay metales que son mucho mejores conductores eléctricos que los metales férricos, es decir, que el hierro y que el acero. Tienen un muy alto punto de fusión, estamos hablando de 1300 grados centígrados para arriba. Es decir, que para fundir el hierro necesitamos unas temperaturas en los hornos de fundición muy altas y esto supone un gasto de energía muy elevado. Y luego se oxidan y se corroen muy fácilmente. Recordemos la diferencia entre oxidación y corrosión. La oxidación se produce por contacto con el oxígeno del aire y la corrosión se produce por el contacto con el oxígeno de la humedad, del agua o de líquidos corrosivos. La corrosión es un fenómeno que se produce con más rapidez y es más lesivo, más agresivo para el material que la oxidación. Pero este es un gran problema también de los metales férricos, que se oxidan y se corroen. Dentro de los metales férricos tenemos tres categorías. Tenemos el hierro dulce, que prácticamente no contiene carbono. Ya he dicho anteriormente que todos contienen carbono, pero concretamente el hierro dulce contiene muy poco. Es prácticamente hierro puro sin llegar a serlo. Es un metal blando y se trabaja con facilidad, precisamente por eso, porque es blando. El que sea blando y se trabaje con facilidad hace que lo podamos utilizar para la forja. Habréis visto todos cuando se está haciendo, por ejemplo, las herraduras. Los herreros están haciendo las herraduras para los caballos, pues eso se hace con forja a base de martillear ese hierro dulce. Bien, luego tenemos las fundiciones que contienen más de un 2% de carbono, que son frágiles y muy moldeables. Recordemos que un material es frágil cuando ante un impacto rompe con facilidad ante un impacto seco. Claro, las fundiciones son materiales muy duros y un material cuanto más duro es más frágil. Pensemos, por ejemplo, en el vidrio. El vidrio es un material muy duro, cuesta, la dureza es
lo que cuesta rayar o penetrar un material, cuanto más difícil es de rayar o de penetrar, de taladrar un material, quiere decir que es más duro. Pero eso lo convierte normalmente en más frágil. Ya digo, si pensamos en el vidrio, si yo cojo una piedra y la tiro contra un vidrio, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a hacer añicos, se rompe muy fácilmente, precisamente porque es muy duro. Sin embargo, me cuesta mucho trabajo rayar ese vidrio por la dureza que tiene. Bien, por lo tanto, como digo, tienen un contenido en carbono superior al 2%. Y luego tenemos los aceros, que son los más utilizados, que contienen hasta un 2% de carbono. Entonces, diríamos que en función de la cantidad de carbono que tienen, primero tendríamos el hierro dulce, que contiene muy poca cantidad de carbono. A continuación tenemos los aceros, que contienen hasta un 2% de carbono. Y por último, a partir del 2% de carbono, las fundiciones. Y dentro de los aceros podemos hablar de los aceros comunes, que única y exclusivamente contienen hierro y carbono. Y luego tenemos los aceros aleados. Son esos aceros que además del hierro y el carbono contienen otros elementos que le confieren otras características, mejoran las características del acero común. Esos elementos pueden ser titanio, vanadio, manganeso, etcétera, níquel, cromo, una serie de elementos que lo que van a hacer es mejorar, como digo, las propiedades de los aceros comunes. Bien, dentro de los metales férricos, como digo, están el hierro dulce, que tienen un contenido en carbono inferior al 0,03%. Tiene pocas aplicaciones, es muy abundante en la naturaleza en forma de óxido, se oxida fácilmente y es maleable y dúctil. Recordemos qué significa maleable. Un material es maleable cuando con él podemos hacer planchas, podemos hacer láminas. Y un material es dúctil cuando con él podemos hacer hilo, podemos hacer cable, podemos hacer barras. Una aplicación típica del hierro dulce son estos cilindros, ¿verdad?, que son los que se utilizan, si habéis visto alguna vez en la parte trasera de un altavoz, pues tienen estos cilindros que son como digo, de hierro dulce, pero tienen pocas aplicaciones. Luego tenemos los aceros con infinidad de aplicaciones que tienen porcentajes de carbono inferiores al 2%, es decir, entre el 0,03% y el 2% de contenido en carbono ya hablamos de acero. Si bien es verdad que se suelen alear con otros metales, se suelen añadir otros componentes. Sus propiedades mecánicas son excelentes, admite la forja y el mecanizado. Y por ello se fabrican tantísimas cosas con este tipo de aceros. Clavos, tornillos, herramientas, llaves, muchísimas aplicaciones tienen los aceros, ya sea los aceros comunes o los aceros aleados. Y luego dentro de los aceros aleados tenemos uno muy particular, que es el acero inoxidable. Para conseguir que el acero se convierta en inoxidable, es decir, que no esté expuesto a la oxidación por el aire, por la humedad, etcétera, lo que hacemos es incorporar un 10% de cromo. Al acero común se le incorpora un 10% de cromo, principalmente, y algo de níquel también, y conseguimos que el acero sea inoxidable. Y por último tenemos, con un porcentaje en carbono superior al 2% e inferior al 6,67%, las fundiciones. Las fundiciones, que son muy fáciles de mecanizar, se trabajan muy bien, son poco dúctiles, menos dúctiles y tenaces que los aceros comunes y que los aceros aleados, y más duros que el acero. Al ser más duros, recordemos, son más frágiles. Ejemplos muy típicos, pues este tipo de ollas, la tapa del alcantarillado, de las alcantarillas, eso es fundición, eso es hierro en fundición, que se llama. Que no hay que confundir con hierro fundido, aunque algunas veces se le llama a las fundiciones hierro fundido, pero también puede dar lugar a error, ya que el hierro fundido es el hierro que se calienta a unos 1600 grados centígrados aproximadamente, para que pase de
una vez que hemos superado su punto de fusión, pasa de estado sólido a estado líquido, que sería como una especie de pasta, no líquido como el agua, ¿verdad? Bien, entonces son menos dúctiles, ya digo, por lo tanto esto no nos permite hacer cables ni nada por el estilo, y menos tenaces que los aceros. La tenacidad es lo contrario de la fragilidad. Un material es frágil cuando se rompe con facilidad ante un impacto, y sin embargo un material es tenaz cuando resiste muy bien los impactos y por lo tanto no se rompe. Bien, entonces vamos a ver ahora los metales no férricos. Los metales no férricos son aquellos metales en cuya composición química no está el hierro, no aparece el hierro. Es decir, que son, aparte del hierro dulce, la fundición, las fundiciones y el acero, todos los demás. El resto de metales, todos esos metales que nos encontramos en la tabla periódica de los elementos, todos esos elementos metálicos, son no férricos a excepción del hierro, ¿vale? Recordemos que, no lo he dicho anteriormente, el hierro principalmente se obtiene, como todos los metales, se obtienen a partir de minerales, y el hierro se obtiene principalmente a partir de un mineral que se llama ferrita, aunque también lo podemos encontrar el hierro en estado puro en la naturaleza. Bien, tienen mejor conductividad eléctrica que el hierro y el acero. Son mejores conductores de la electricidad que el hierro y que el acero. Y tienen un menor punto de fusión que los metales férricos. Habíamos dicho que el hierro, el acero, para fundirlo necesitamos elevadas temperaturas del orden de 1300 grados para arriba, lo que supone que en los hornos necesitamos mucha energía para llegar a esas temperaturas. Sin embargo, los metales no férricos pues tienen temperaturas de fusión bastante más bajas. Bien, dentro de los metales férricos vamos a hacer una clasificación en función de la densidad que tienen estos metales. Entonces hablamos de metales ultraligeros, ligeros y pesados. Dentro de los metales ultraligeros tenemos principalmente el magnesio. Entre los ligeros encontramos el aluminio y el titanio, estos con muchísimas aplicaciones, los dos, el aluminio y el titanio. Y dentro de los metales no férricos pesados encontramos el cobre, el zinc, el estaño y el plomo. El cobre y por supuesto sus aleaciones. Mira, las aleaciones del cobre principales, las principales aleaciones del cobre son el bronce y el latón, con muchísimas aplicaciones. Recordemos que una aleación metálica es la combinación de dos o más metales en diferentes proporciones. Las aleaciones del cobre, el material principal, el elemento principal es el cobre, pero luego llevan una proporción importante también del otro elemento. Digo, el bronce es una aleación de cobre con estaño y el latón es una aleación de cobre con zinc. El bronce fue lo primero que utilizó el hombre en la edad de bronce, para fabricar armas, para protegerse de los animales. Empezaron a fabricar ya determinadas herramientas. Por lo tanto, dentro de los metales férricos, ultraligeros, ligeros y pesados. Bien, el cobre. El cobre, que es uno de los metales pesados, es muy abundante de la naturaleza y se extrae del mineral cuprita, aunque también se presenta, lo podemos encontrar en la naturaleza en estado puro. ¿Qué propiedades tiene? Es muy abundante en la naturaleza, de ahí que no sea caro, no es excesivamente caro y tiene muchísimas aplicaciones. Es blando, es decir, blando comparado ¿con qué? Comparado con el acero, con otros metales. Si lo comparamos, por ejemplo, con la madera o con el plástico, pues no es un material blando, pero en el conjunto de los metales es uno de los metales, es blando, no de los más blandos, pero es blando. Es dúctil, quiere decir que podemos hacer hilo con él. Por eso, veis, una de las aplicaciones son los cables, son los tubos, las tuberías. Es muy buen conductor eléctrico y térmico, por eso los cables, la mayoría de los cables eléctricos, a excepción de los de alta tensión que son de aluminio, todo el resto de cables eléctricos son de cobre. Y soportan muy bien la corrosión. El cobre no se corroe, no le pasa lo mismo que al hierro y que al acero. El cobre no se corroe. He dicho, fijaros, dentro de los metales que son todos buenos conductores de la electricidad, pero el que mejor conductor de la electricidad de todos es la plata. A continuación el cobre
y a continuación el aluminio. Claro, uno se puede preguntar, bueno, entonces si la plata es el mejor conductor que hay, ¿por qué no se hacen los conductores eléctricos de plata? Bueno, pues la respuesta es obvia, es que la plata es un poquito mejor conductora que el cobre, sin embargo es muchísimo más cara. Por lo tanto, no procede. Sí es verdad que se utiliza para determinados tipos de conexiones, de contactos en ingeniería militar, cuando hace falta una altísima precisión, pero vamos, es una cosa poco habitual. ¿Veis? También se utiliza para hacer este tipo de teteras. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer el té, son teteras de cobre, antiguamente se utilizaban mucho. Bien, luego tenemos otro de los metales estrella muy utilizados, que es el aluminio. El aluminio se extrae de un mineral que se llama bauxita, y luego por un proceso físico-químico la bauxita se transforma en alúmina y luego por otra serie de procesos físico-químicos obtenemos a partir de la alúmina el aluminio propiamente dicho. Es un material ligero, blando, resistente, dúctil y maleable. Claro, tiene muy buenas características y lo más importante de todo es que es un material muy resistente. No llega a la resistencia que tiene el acero, por supuesto, pero es muy ligero. Se fabrican ollas, sartenes, latas de refresco, llantas para las ruedas de los coches. Fijaros, las latas, fíjate que la lata de refresco está fabricada con aluminio. Lo que se hace es que en el interior se pone un film transparente para evitar el contacto del aluminio con el líquido que contiene esa lata, y de esa manera pues evita que se transfiera cierto sabor que podría resultar desagradable. Entonces en el interior llevan una especie de film transparente. Luego tenemos el estaño que es uno de los se obtiene del mineral casiterita, y se utiliza básicamente, además de para hacer aleaciones, como es el bronce. Al combinarlo con el cobre obtenemos el bronce, cobre con estaño obtenemos bronce, pero se utiliza principalmente como material de aportación para las soldaduras, ya sean las soldaduras eléctricas, principalmente para soldadura eléctrica. Es un material muy blando, muy dúctil, por eso se puede hacer con el cable, y lo veis, maleable, podríamos hacer también planchas, láminas, muy resistente a la oxidación y a la corrosión. Tiene un punto de fusión bajo, estamos hablando del orden de unos 260 grados centígrados. Bien, el estaño, no obstante, utilizado como material de soldadura, nunca se utiliza en estado puro, sino que lleva algún otro elemento. Bien, entre las aleaciones, decíamos que las aleaciones es la combinación de dos o más metales. ¿Por qué se hacen aleaciones? Pues para mejorar las características mecánicas que tienen los metales, así como la resistencia a la oxidación y corrosión, añadiendo elementos químicos, al material primario, como puede ser el cobre, añadimos otros elementos químicos, como puede ser el zinc, y obtenemos la aleación correspondiente, que en ese caso cobre más zinc se llama latón. Digo, las aleaciones más utilizadas industrialmente, a nivel industrial, son las del cobre. Entonces tenemos que el cobre, recordemos, símbolo químico del cobre Cu, más estaño, símbolo químico del estaño Sn, cobre más estaño da lugar al bronce. Insisto, siempre vamos a tener mayor proporción de cobre que de estaño. Y luego tenemos el latón, que es cobre al que se le incorpora zinc, cuyo símbolo químico es Zn. Bien, con el bronce, siempre el estaño aparece en proporciones que están entre el 3 y el 20%. Es un material muy resistente al agua, a los ácidos, tanto al ácido nítrico como al ácido sulfúrico, y a los carburantes. Por eso se utiliza para hacer todo tipo de material de fontanería. ¿Veis? Esto es un codo, se utiliza también para los entronques, para las uniones, los manguitos de unión, etc.
El bronce tiene un sonido cuando se le da, cuando se le golpea, tiene un sonido muy particular, que por eso utilizamos el bronce, se utiliza hace muchísimos años el bronce para la fabricación de las campanas, los campanarios de las iglesias. Estas campanas que suenan están fabricadas con bronce porque, ya digo, tienen un sonido muy particular. Luego tenemos el latón, que, como ya hemos dicho, es una aleación de cobre con zinc, y el zinc aparece en proporciones siempre inferiores al 20%. Tiene un mayor punto de fusión que el bronce, es decir, fundirlo supone aplicar una temperatura mayor que para fundir el bronce. Admite la forja y el moldeo, y por eso se hacen muchísimas piezas con el latón con formas diferentes, porque permite la forja y el moldeo fácilmente. Las bisagras de una puerta, los grifos, los casquillos de las bombillas. Fíjate, por ejemplo, los grifos. Cuando nosotros el grifo que tenemos, el típico grifo que tenemos en el fregadero de casa, en el lavabo de nuestra casa, que es de color como plateado, ¿verdad? Bueno, no es que realmente está fabricado con latón. Lo que pasa es que lleva un baño de cromo, está cromado, lleva un baño de cromo. Hay otros que, en lugar de ser ese color plateado brillante, es un color plateado mate, y quiere decir que está bañado con níquel. Pero es un baño, es como si fuese una capa de pintura, por así decirlo. Es un baño de cromo, y entonces lo llamamos cromado, o un baño de níquel y lo llamamos niquelado. Pero el cuerpo, el material del cuerpo de ese grifo es el latón, principalmente porque es también, al igual que el bronce, muy resistente al agua y por lo tanto a la oxidación y a la corrosión. Luego tenemos la alpaca, llamada también plata alemana, porque tiene un aspecto parecido a la plata, o plata blanca. Si nosotros cogemos un trozo de albahaca y la rompemos, la cortamos, veremos que en su interior es blanquecina, por eso se le llama también plata blanca. Está compuesta de zinc, cobre y níquel. En este orden, las proporciones: tiene mayor proporción de zinc, de ahí que adquiera ese color blanco, cobre y níquel. Tiene un brillo parecido a la plata. Gracias al níquel es resistente a la corrosión. Recordad antes cuando decíamos que a los aceros inoxidables lo que se hace es que se les incorpora cromo, un 10% de cromo y algo de níquel también, porque el níquel también hace que el material sea más resistente a la corrosión y a la oxidación. Y se puede modelar a temperatura ambiente sin necesidad de calentarlo. Bueno, ya digo, se utiliza para este tipo de adornos, ¿verdad? De ornamentos, y también para monedas, aunque actualmente prácticamente las monedas llevan son aleaciones de diferentes elementos, pero la mayoría, el elemento principal ya no es la alpaca, sino que es el níquel. Y luego tenemos un material extraordinario que es el duraluminio. El duraluminio es una aleación de aluminio, cobre, magnesio y silicio. También por este orden: el material principal, el elemento principal es el aluminio, a continuación el cobre, a continuación el magnesio y a continuación el silicio. Es casi tan ligero como el aluminio y es muy resistente. El duraluminio, ¿qué es lo que tiene de particular que lo hace un material tan extraordinario? Pues que es un material bastante ligero y casi tan resistente como el acero. Luego fíjate que las aplicaciones son enormes. Los aviones, que antiguamente se fabricaban, todo lo que es el avión se fabricaba, la estructura del avión era de acero, actualmente, salvo partes muy concretas, la mayoría del cuerpo del avión está fabricado con duraluminio, porque al ser es muy ligero y tiene casi la misma resistencia que el acero. Claro, ¿esto qué grandes ventajas tiene? Al ser el material que utilizamos más ligero, entonces el avión en su conjunto pesa menos y por lo tanto puede alcanzar velocidades mayores con un consumo de combustible mucho menor. Recordemos que el combustible que se utiliza para los motores de reacción de los aviones no es gasolina, no es gasoil, es queroseno. Bueno, ya sabemos que todos los metales se obtienen de los minerales, y los minerales se encuentran en las minas. Las minas pueden ser minas a cielo abierto,
pueden ser minas subterráneas, pero en cualquier caso la utilización, la extracción y la utilización de los metales tienen sin ninguna duda un impacto ambiental, ya digo, desde que se extrae el mineral hasta que finaliza su vida útil. ¿Qué impactos ambientales tiene el uso de los metales? Bueno, la explotación minera supone una importante transformación sobre el paisaje. La acumulación de desechos en esas minas cuando se tienen que extraer los minerales, que suponen una grave contaminación en el suelo. Y luego la industria metalúrgica, que se emiten, ahí tenemos que calentar, siempre hay hornos que están funcionando para fundir los metales, por lo tanto se emiten cantidades muy importantes de óxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno, de dióxido de carbono y de otros compuestos responsables ellos, estos dos primeros, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno son responsables de la lluvia ácida y el dióxido de carbono principal responsable del efecto invernadero y del consecuente calentamiento global del planeta. Bien, aquí si estáis interesados, fijaros, tenemos en qué consiste muy rápido el efecto invernadero. El efecto invernadero, lo que ocurre es que ese dióxido de carbono me crea aquí una capa en la atmósfera, las emisiones de dióxido de carbono crean una capa en la atmósfera, entonces cuando entran los rayos de sol, cuando impactan aquí sobre la superficie de la Tierra, ya rebotan en forma de rayos infrarrojos. Y esos rayos infrarrojos, si aquí no hay formada esta capa de dióxido de carbono, pues salen fuera. Pero como está esta capa de dióxido de carbono, lo que ocurre es que rebotan aquí dentro y se quedan aquí rebotando constantemente. Claro, tenemos ahí unos rayos infrarrojos que no pueden salir y por lo tanto se produce un calentamiento. Esto es lo que, por eso de ahí el efecto invernadero que produce el calentamiento global del planeta. Luego la lluvia ácida, pues bueno, pues cuando hay emisiones de gases también, las fábricas, los coches, los camiones, las centrales eléctricas, pues no solamente el CO2, también dióxido de azufre, también dióxido de carbono, todo esto que va unido a moléculas de agua, entonces dan lugar, por un lado, al ácido nítrico, por otro lado al ácido sulfúrico y por otro lado al ácido carbónico. Todo esto son ácidos, y entonces se produce la lluvia ácida que tiene su repercusión en la fauna, en la flora, en los edificios, etcétera. Todos los metales se pueden reciclar, esta es una de las grandes características importantes que tiene, una de las grandes ventajas que tienen los metales, que se pueden reciclar. Los productos fabricados con metales tardan años en degradarse y por lo tanto el reciclaje de los metales supone un importante ahorro energético y de recursos naturales. Por eso muchas de las piezas metálicas, de las latas, de las conservas, etcétera, que encontramos, pues se reciclan, todo eso se recicla, todo lo que está en los desguaces se recicla para hacer nuevos objetos, barras, bueno, las diferentes formas comerciales de los metales. Habíamos dicho que las latas de refresco se fabrican con aluminio y luego, por ejemplo, las latas de conserva, una lata de sardinas, una lata de anchoas, están fabricadas con acero, con hojalata, que es acero. También en su interior, igual que las latas de refrescos, pues llevan un film transparente para evitar el contacto de la hojalata con el alimento. Y esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda. Aquí lo tenéis a vuestra disposición para verlo las veces que necesitéis, para consultar todo las veces que necesitéis, para aclarar conceptos y, en definitiva, pues deciros eso, que los metales tienen enormes aplicaciones en la industria. Desde hace miles de años se vienen utilizando los metales y que, a pesar de que muchas aplicaciones han ido desbancando los plásticos a los metales, aún así los metales son utilizados
muchísimo, 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 y por lo tanto es uno de los materiales de uso tecnológico, de uso técnico más importantes que podemos encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.